tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Siempre es un gusto poder acompañarlos en esta nueva emisión de Telediario. ¿Qué tal, Mariusi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes a ustedes, amigos, también. Gracias por acompañarnos. Recuerde que Radio La Rumbera 99.7 FM para Quito y sus valles y Radio Alborada 90.3, la Super FM de Imbabura, retransmiten nuestros espacios informativos. Aquí iniciamos con los titulares. Bienvenidos. Porfis, me dan una tablet. Se decretó la reducción al anticipo del impuesto a la renta. Contribuyentes. Richard Espinosa trabaja normalmente en el despacho del presidente del directorio del IES. Hoy la Contraloría le notificó de manera formal su destitución. Confirmado, Rafael Correa estará en la Convención Nacional de Alianza País. Les contamos los detalles. Y en lo internacional no hay ningún tipo de contacto con el submarino desaparecido hace 7 días en Argentina. Iniciamos, amigos. El presidente de la Asamblea entregó denuncias penales sobre los casos de abuso sexual en las instituciones educativas ante la fiscal subrogante Tania Moreno. Serrano indicó que al menos 40 funcionarios públicos podrían estar involucrados en la omisión de las investigaciones. El presidente de la Asamblea, José Serrano, junto a la titular de la Comisión Ampetra, Silvia Salgado, presentaron una denuncia con 7 casos de violencia sexual en establecimientos educativos ante la Fiscalía Provincial. Señora fiscal, nuestra mayor preocupación no es solamente los perpetradores de los delitos. Nuestra mayor preocupación es aquellos funcionarios públicos que omitieron realizar los actos pertinentes en la función judicial. El tema de abuso sexual se va a designar a la doctora Mayra Soria. Del total de las denuncias, los legisladores indicaron que 80 casos corresponden a procesos que fueron archivados en años anteriores y 27 nuevas acusaciones que las recibió la Comisión Ocasional Ampetra. Las víctimas, los familiares de las víctimas no están solas. Segundo, la Asamblea Nacional tiene que asumir este rol. Las autoridades manifestaron que darán seguimiento a los casos hasta que se identifiquen los responsables. Las responsabilidades iniciales, empezando por rectores, luego por los distritales, zonales y las autoridades nacionales. No son menos de 40 autoridades investigadas las que están acá. En este espacio, Serrano también indicó que el CAL conocerá la próxima semana el pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Para Telediario reportó Olga Velasco. Y desde el 2014 a la fecha, la Fiscalía ha recibido cerca de 240 denuncias de femicidios. Al momento, este organismo desarrolla diversas actividades para concienciar sobre la realidad de este tipo de delito. Además, la Fiscalía se encarga de fomentar un adecuado manejo en el lenguaje periodístico de los casos. En este contexto, se realizó un conversatorio con estudiantes de la Universidad Católica del Ecuador, evento en el que asistieron también comunicadores de diversos medios. Porque tienen que obviamente conocer ellos el nivel de la violencia de género, que es un problema sistemático, es estructural y obviamente que obedece a todo el proceso de subordinación y discriminación. Es importante que lo conozcan y lo puedan practicar, lo puedan aplicar en todas sus gestiones, en todas sus actividades. La Contraloría notificó formalmente al presidente del directorio del IES sobre su destitución. Richard Espinosa trabaja normalmente en su despacho desde el centro norte de Quito. Daniel Montalvo con el reporte. Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en el edificio Zazuela, sede del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las actividades se han realizado con normalidad durante la jornada de este miércoles. Incluso el presidente del organismo, Richard Espinosa, se encuentra en su despacho, ubicado en el 7º piso de este edificio. Su asesora de comunicación nos ha confirmado que cumple agenda y que preparan ya una respuesta a la notificación
producida el día de ayer por parte de la Contraloría sobre la destitución del funcionario debido a que no habría presentado las pruebas que desvirtúen las responsabilidades administrativas señaladas por la Contraloría en torno a la eliminación de 2.500 millones de dólares de los balances del instituto y que corresponderían a la deuda que tiene con el Estado ecuatoriano. Esto por parte de la Contraloría ya se ha confirmado que la resolución fue notificada a través del casillero judicial. Hasta aquí el informe desde los exteriores de la sede del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Continúan ustedes con más. Muy buenas tardes. Estaremos atentos, Daniel. En otro tema, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, señaló que hasta el momento no ha recibido la notificación sobre la destitución de Richard Espinosa como presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ledesma dijo que una vez que la resolución esté en firme, Espinosa no podrá ejercer un cargo público durante 2 años. Una vez que nosotros recibamos la notificación, tendremos que solicitar se nos indique si se encuentra ejecutoriada, si no hay apelaciones, si no hay impugnaciones de tipo administrativo y de tipo judicial, y en el momento de que se encontrase en firme esa resolución, una vez y solo una vez que se encontrase en firme, lo que procede por parte del Ministerio es el registro del impedimento de funcionario público. No es suspensión, es impedimento. No es suspensión, es impedimento absoluto de ser funcionario público por 2 años. El presidente de la Asamblea, José Serrano, confirmó que se reunió con el titular del IES, Richard Espinosa, para analizar su destitución por parte de la Contraloría General del Estado. Nos ha entregado la información pertinente en torno a sus argumentaciones de por qué no debía ser destituida. Nosotros vamos a analizar esa información y obviamente determinar si también en el ámbito de la Asamblea somos competentes para conocer esa información, y ya daremos nuestro punto de vista. En este momento vamos a realizar una entrevista con Joaquín Viteri, quien es exdirector del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para dialogar al respecto de esta resolución emitida por la Contraloría General del Estado. Estamos de regreso con un tema que ha generado realmente diferentes titulares en la prensa, y es que la Contraloría General del Estado confirmó la destitución de Richard Espinosa como presidente del Consejo del IES. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué ha sucedido en esta instancia? ¿La Contraloría tiene la potestad de definir esta destitución de Richard Espinosa? Yo creo que la resolución de la Contraloría es muy coherente y creo que es la única fórmula mediante la cual se va a evitar la quiebra del IES. Porque hay que estar muy claros. No se trata solamente de una negativa de la existencia de una deuda del Estado con el IES por atenciones médicas a las personas jubiladas y también a las que padecen enfermedades catastróficas o con discapacidad. Lo que ocurre es que el IES ha ido prácticamente perdiendo el patrimonio. Es decir, en este momento nosotros consideramos que no hay recursos para pagar las actuales pensiones, porque todo viene en una cadena de ilegalidades, inconstitucionalidades, que ha sido protagonizado por el actual presidente del Consejo Directivo. Digo actual porque todavía está en funciones. Está en el despacho. Así es. Entonces, primero él dio el aval para que el presidente de la República anterior presente un proyecto de ley eliminando el 40%, que significan 1.266 millones menos para el patrimonio de la Seguridad Social. Ahí comenzó prácticamente el inicio del colapso del sistema de seguridad social. Luego este señor traspasa los fondos de pensiones a salud, porque efectivamente había una crisis en salud. Y ahí determina que se rebajan los porcentajes de aportación de pensiones para pasarlo a salud. Eso está prohibido en el artículo 122 de la ley. Y aquí hay que hacerle conocer al país algo muy grave,
porque esto fue orquestado de una manera siniestra. La Ley de Seguridad Social penalizaba con 3 años de prisión a la autoridad que haga un traspaso de fondos de un seguro a otro. O sea, no solamente prohibía, sino penalizaba. Pero con la expedición del Código Orgánico Integral Penal, derogaron esa disposición. O sea, todo fue prácticamente bien orquestado. Ya sin esa, podríamos decir, responsabilidad penal, el señor comenzó prácticamente a hacer de las, yo diría, ilegalidades más grandes, con las que prácticamente en este momento podríamos decir que el patrimonio de la seguridad social está en peligro. Doctor, usted que estuvo como titular de esta institución, ¿qué decir al respecto de los argumentos que se presentaron en el 2016, en donde se sustentó que no había una manera de cuantificar esta deuda por cuanto no había un reglamento? ¿Había manera de cuantificar esta deuda? Por supuesto, es que esto es algo absolutamente absurdo. Mire, todo esto viene a ser una cadena, yo diría hasta un proceso tan ilegal. La Contraloría le dice a la Comisión, conformen una comisión el Ministerio de Finanzas y el IES para cuantificar la deuda. Y esta comisión, en vez de cuantificar la deuda, dice, no podemos establecer el monto de la deuda ni la obligación que tiene el Estado con el IES, porque por falta de reglamento. Eso es absolutamente inconstitucional e ilegal. ¿Por qué? Porque un reglamento lo que hace es complementar lo que dice la ley. La ley es muy clara. Dice, la Constitución inclusive, protege a los jubilados en salud. Y la ley es muy concreta, les da el derecho a recibir la atención médica. Y cuando usted va a recibir una atención médica, inmediatamente el hospital realiza los procesos de entrega de medicina, las intervenciones quirúrgicas y todo va valorando, porque todo tiene su valor dentro de lo que corresponde a la atención médica, los insumos médicos, la atención médica, todo. De tal manera que no puede jamás decirse que no hay la posibilidad de cuantificar. ¿Por qué razón está la Contraloría hablando de 2.500 millones de dólares de deuda? Cuando realmente con intereses subirá a los 3.000 millones. Pero además es preocupante que no existen los registros. Decía hace poco el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, de que existe una deuda, sí, pero que no existen los respaldos ni los registros para que se pueda demostrar de cuánto es la deuda. ¿Por qué no se llevó ese registro? ¿Hubo tal vez una acción predeterminada de realmente desaparecer todos estos informes, como se ha dicho también? Verá, yo no quiero hacer una especulación, pero reitero lo que acabo de decir. Cuando usted ingresa a recibir una atención médica, hay un proceso inmediato por medio del cual usted, luego de legitimar su afiliación y todo, recibe todas las prestaciones médicas que corresponden y todas se van valorando. Entonces, hablar en este momento, por eso que es, yo diría, la reacción muy oportuna por parte de la Contraloría General del Estado, que yo le felicito al Contralor. Creo que ha actuado con mucha coherencia, con legitimidad y yo diría con responsabilidad hacia el futuro de la seguridad social. Porque mire, hablar de falta de cuantificación, hablar de que no hay cómo valorar porque hay una serie, eso es absolutamente un criterio absurdo, totalmente sin consistencia de ninguna naturaleza. Porque todo lo que ocurre en un hospital, en una clínica, un dispensario de la seguridad social, se tiene una determinación clara de la atención que recibe el paciente. Porque caso contrario recibirían responsabilidades todos los médicos, el personal que justamente, las enfermeras o enfermeros, todas las personas que justamente integran el personal de una clínica, de un hospital o de un dispensario, si es que dijeran, bueno, vino el señor, recibió atención, pero no podemos valorar cuál ha sido justamente la atención y el costo de la institución. Eso es absurdo. Ahora, en cuanto al procedimiento, doctor, para que exista claridad una vez emitida la resolución de la Contraloría, ¿qué es lo que procede para que esto esté en firme y efectivamente el actual director deje de ejercer funciones? El señor tiene que dejar ya funciones y el señor presidente de la República tiene que convocar inmediatamente a los trabajadores, a los afiliados, a los jubilados
y también a los empleadores, para decirles, señores, hay que integrar un consejo directivo. En este momento el consejo directivo está solamente actuando 2 personas, el destituido y otro ciudadano que se principalizó justamente para realizar la ilegitimidad que estoy haciendo referencia cuando traspasaron los fondos de pensiones de la salud. Richard Espinosa se reunió esta mañana con José Serrano, el presidente de la Asamblea, y ha dicho que ha entregado la documentación en la cual respalda todas sus acciones durante esta gestión. Entonces aquí queda la pregunta, un poco la duda de a quién le compete analizar estas pruebas, estos descargos, ¿a la Contraloría o a la Asamblea Nacional? Mire, la Asamblea Nacional no tiene ninguna competencia en esto. La Asamblea Nacional tiene competencia para fiscalizar y legislar. Puede presentarse una denuncia para decir fiscalízale a la Contraloría, pero no puede la Contraloría en ningún momento asumir las funciones que tiene. Perdón, la función legislativa no puede en ningún momento asumir las funciones de la Contraloría. Cuando está sometida una persona a un examen especial, inmediatamente le establecen responsabilidades que pueden ser administrativas, que pueden ser civiles, que pueden ser presunciones de responsabilidad penal, y la Contraloría, en el momento que le dice a usted justifique, digamos de otra manera, desvirtúe, usted presenta la documentación. Si esa documentación no es consistente, lo que ha ocurrido ¿es improcedente en este momento una impugnación? Totalmente. Miren, él puede ir, si quiere ejercer algún derecho, puede ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde podrá ejercer una impugnación, como usted bien lo dice, de carácter administrativo. Pero ese es un tema que no tiene en este momento ninguna consistencia, porque un pronunciamiento de la Contraloría General del Estado tiene que cumplirse obligatoriamente. Y vuelvo a reiterar, en este momento el señor presidente de la República tiene una responsabilidad histórica, porque lo que decía hace un momento, para pagar pensiones en este momento se necesitan 1.700 millones para el 2017. Para el 2016 se gastaron en 1.500 aparte. ¿De dónde está cogiendo esa plata? De las reservas de los jóvenes, de los que están en una situación que todavía no llegan a cumplir con la edad para poder jubilarse. Esas reservas son las que en este momento se están consumiendo, prácticamente dejando al futuro de la seguridad social en un colapso y en una potencial quiebra. Okay, agradecemos el aporte de Joaquín Viteri como ex director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Regresamos con más información. La Federación de Choferes Profesionales del país anunció su respaldo a la consulta popular. En la sesión a la que asistió la vicepresidenta encargada, se exigió un pronunciamiento inmediato de la Corte Constitucional. La recibieron 200 representantes de las 240 federaciones de choferes del país, convocados por el Diálogo Nacional que impuso el gobierno, y en ese marco le expresaron su apoyo a la consulta popular. Su respaldo total a la consulta popular del gobierno de nuestro presidente Lenín Moreno. Sí a la consulta. Con la entrega de un manifiesto solicitaron también celeridad a la Corte Constitucional para que emita un dictamen favorable a las preguntas de la consulta. Para que las 7 preguntas de la consulta popular sean atendidas. Exhortar a la Corte Constitucional para que, acogiendo ese clamor ciudadano, se pronuncien en el marco de lo que establece la Constitución y la ley, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con la celeridad que la ciudadanía demanda. En ese sentido, la vicepresidenta resaltó la importancia de los temas planteados en las 7 preguntas de la consulta. Más democracia, fortalecimiento institucional, mecanismos que contribuyan al combate frontal a la corrupción. Sobre los temas de interés del sector, como el trámite de la nueva ley de tránsito, se resolvió continuar analizando las diferentes propuestas. Para Telediario reportó Rommel Garzón. Representantes de los barrios de Cuenca agrupados en un comité ciudadano emitieron un manifiesto de respaldo a la consulta popular, anunciaron movilizaciones de apoyo al presidente Lenín Moreno. Es el anuncio que formalizan los militantes de país. Esta convención contará con la presencia de nuestro expresidente de la República,
el compañero Rafael Correa Delgado. Ratifican la presencia del expresidente Rafael Correa en la Convención Nacional del Movimiento el próximo domingo 3 de diciembre en el Cantón Esmeraldas y puntualizan que es una convocatoria abierta. Todos los militantes y adherentes permanentes están convocados. La decisión de participar o no por parte del presidente Moreno es una decisión que le corresponde indicar a él. Que tratarán varios temas, por ejemplo, la posición de las bases con respecto a la consulta popular, dicen, y también elegirán a la nueva directiva nacional. No descartan que Rafael Correa sea el candidato a dirigir el movimiento. El presidente Correa es ya presidente vitalicio, sin embargo está en debate la dirección nacional. La convocatoria a la Convención Nacional es emitida por Doris Solís y Juan Cristóbal Lloret. Señalan que la resolución de la Comisión de Ética del movimiento de suspenderlos les tiene sin cuidado. Para nosotros la actuación de la señora Verduga es ilegal, es ilegítima. Y afirman que Rafael Correa visitará varias ciudades del país. Para Telediario reportó César Tacurivintimilla. Y 12 organizaciones políticas del Cantón Durán, en la provincia del Guayas, hicieron público su apoyo a la consulta popular que promueve el presidente Lenín Moreno. La socialización ciudadana de cada una de las preguntas será parte de la campaña a ejecutarse. Diferentes colectivos sociales se unen en apoyo a la consulta popular. Como plan de trabajo, su propuesta es difundir las preguntas planteadas. La difusión en cada barrio, en cada sector, mesas de diálogo, que es lo más importante, darle a conocer a la ciudadanía a través de un puerta a puerta. Son 12 organizaciones políticas que trabajan de manera coordinada a través de 500 comités para ejecutar un proceso de consulta popular transparente como legítimo derecho del pueblo a expresar su voluntad en las urnas. Creemos que esta campaña debe pasar del proselitismo tradicional de votar sí o votar no a pasar a un voto de conciencia. El trabajo será enfocado a explicar a fondo las preguntas, sobre todo en aquellas en las que desde diversos sectores se ha causado confusión en la ciudadanía. Nosotros iremos con folletos, con anuncios publicitarios para llegar en lo más profundo a que se concientice todas las preguntas. El próximo 2 de diciembre en el Cantón Ferroviario, las organizaciones políticas participarán de un masivo evento de respaldo a la consulta popular, el mismo que contará con la presencia de la vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña. Para Telediario reportó Guadalupe Ayoví. En las últimas horas, el debate político en la Asamblea se ha centrado en la consulta popular, la convención y la situación interna de Alianza País. Veamos. La consulta popular convocada por el presidente de la República sumó adhesiones en sectores políticos no afines a País como el Partido Social Cristiano. El soberano tiene la oportunidad de que en el Ecuador se restablezca la institucionalidad, la independencia de poderes. Aquellos que usaron la Corte para legitimar el régimen autoritario no pueden quejarse ahora de que el presidente de turno se esté entrometiendo en la Corte Constitucional cuando simplemente le pide que a tiempo resuelva sobre el pedido de consulta popular. Paradójicamente, en Alianza País es de donde surgen los cuestionamientos a la consulta. El movimiento se divide entre quienes apoyan y rechazan las 7 preguntas. Y habrá que establecer las diferencias de unas intenciones y de otras. Ahora, a esta crisis que vive el movimiento se suma la convocatoria a una convención nacional para el 3 de diciembre, que para asambleístas y militantes como Esteban Albornoz y Ricardo Zambrano es una decisión apresurada e ilegítima. No hace sino complicar un poco más la situación dentro del movimiento. Yo creo que lo más importante es que se pronuncie el Tribunal Contencioso Electoral para cualquier decisión. Mientras eso pase, no, esa convención para nosotros no existe. Dicen que no asistirán a dicha convención y tampoco al recibimiento del expresidente Correa, quien supuestamente llega este viernes al país. No iré, más allá de que es bienvenido como cualquier ciudadano ecuatoriano. En la oposición, mientras tanto, no les incomoda del todo el retorno de quien gobernara el Ecuador por una década. Dados los últimos acontecimientos, consideran necesaria su presencia. Que venga a dar la cara ante todas las denuncias, ante todos los abusos, ante todos los desafueros que ha tenido. Para Telediario reportó Alexis Moncayo. Y en su momento, Lenín Moreno va a convocar a una convención nacional de Alianza País como presidente del movimiento político. Lo dijo la vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña. Además, señaló que ella no va a asistir a la cita en la que se anuncia la presencia del expresidente Rafael Correa. Pero si aquí no estamos en competencia, aquí las cosas son claras, hay un régimen estatutario, hay un régimen interno del movimiento Alianza País y nosotros siempre le apostamos a la unidad, a la consolidación del proceso, a la democratización del movimiento Alianza País. Seguramente el presidente convocará a una dirección nacional, que es lo que
corresponde en función del régimen interno del Movimiento Alianza País, y seguramente se valorarán estos temas. No, porque no es una convocatoria formal del Movimiento Alianza País. Los próximos días serán cruciales y marcarán la situación definitiva del Movimiento Alianza País. Fernando Cordero, uno de los fundadores de esta organización política, nos habló sobre el retorno de Rafael Correa y demás temas de coyuntura. Sobre la consulta popular. A los líderes hay que respetarles, a los líderes hay que escucharles, pero a los líderes también hay que discutirles. A los líderes hay que contradecirles cuando creemos que tienen cosas que no están bien. Y eso no significa dejar de reconocer su liderazgo, eso no significa que uno deje de ser compañero, no es que uno esté en contra del gobierno porque plantea un amicus curiae. La gente que no entiende de política puede plantearlo así, la gente pendenciera, los que nos quieren dividir. Sobre la convención de Alianza País. Y ojalá, yéndonos a nuestras raíces, encontrándonos en nuestra verdadera razón de ser, nos encontremos con que todavía la revolución ciudadana, que es una revolución desde la ciudadanía, no desde la partidocracia, desde la ciudadanía, es el camino a ese nuevo país. Lo menos que debería hacer Alianza País es salir de cualquier convención que se haga unido y fortalecido. Si de la convención salimos divididos, creo que todos nos arrepentiremos. Sobre el retorno de Rafael Correa. Creo que el liderazgo de Rafael Correa, el liderazgo ahora de Lenín Moreno, evidentemente tiene que estar al servicio del país. Ya vivimos 10 años de un liderazgo al servicio del Ecuador. Le pueden criticar al expresidente, pero 10 años de su vida fueron al servicio del Ecuador. Y tenemos hoy un presidente que ganó por las mismas razones. Entonces no deberíamos perderlo, más por lo menos también en este caso aplicable la misma frase. Y a continuación les presentamos un resumen de las principales impresiones vertidas durante nuestros espacios de entrevistas en Telediario, en donde se han abordado temas como la consulta popular, la erradicación de la violencia de género, también la reactivación económica y el posible retorno del expresidente Rafael Correa. Para él, porque yo creo que Correa aquí va a tener que pedir la sobreprotección del propio gobierno, porque no va a poder salir a la calle, le pifiarán en la calle, la gente a la cual acusó de delincuente, a la cual acusó de terrorista, los padres de los niños violados, etcétera, toda la gente a la cual él agredió como presidente, protegido por el poder. La consulta popular nace de un clamor popular, nace del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no tiene origen partidista y el presidente lo que ha hecho es canalizar esa demanda ciudadana. Lo importante de todo esto es que se ha generado una gran movilización. Sí. Usted está viendo que de diferentes movimientos sociales están movilizándose para decir el apoyo a la consulta e incluso algunas organizaciones diciendo sí a las preguntas. Y en todo caso nosotros cuando se pronuncie la Corte Constitucional vamos a impulsar lo que es la cumbre política de los movimientos sociales donde definiremos sobre este asunto. Con esa... Las soluciones que propone el equipo económico son las mismas que nos llevaron a la crisis económica. En consecuencia, no se entiende como sector empresarial cómo se quiere reactivar la economía. ¿Para qué? Al final del día, Carlos, para atender la mayor preocupación de los ecuatorianos, que es la generación de empleo. El Ministerio del Deporte está totalmente comprometido con esta campaña del Gobierno Nacional de la erradicación de la violencia a la mujer. Tenemos el agrado de invitar a los quiteños el día 26 de noviembre, el día domingo, al circuito Toda una vida sin violencia. Serán actividades físicas sencillas donde esperamos que la familia y los amigos se diviertan, pero como les digo, concientizando sobre los temas de violencia a la mujer de una manera positiva. Continuamos. Asambleístas de oposición solicitaron formalmente al presidente de la República, Lenín Moreno, la separación inmediata del cargo del ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel. Esto luego de que la Contraloría estableciera responsabilidad civil culposa por presuntos perjuicios ocasionados en el IES durante la gestión del anterior gobierno.
Con documento en mano y acompañada por sus colegas Yanin Cruz y Homero Castañel, Ana Galarza, asambleísta de Creo, fue a solicitar al presidente Lenín Moreno la separación del ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel. Además, conminarle al presidente Moreno que no sea simplemente discurso a la cirugía mayor a la corrupción. Dice que su pedido va respaldado con los 11 informes elaborados por la Contraloría General del Estado en 2016, donde se estableció responsabilidad civil culposa y glosas millonarias en contra de Espinel por los presuntos perjuicios ocasionados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante su gestión. Por ejemplo, se entregaron medicamentos con un sobreprecio 6 veces mayor al que correspondía. Esa doble moral de decir, combato la corrupción, pero son los primeros que están sindicados en corrupción. Que dejemos tanto discurso y que tomemos acciones reales. En el espacio de entrevista de Telediario, Iván Espinel se defendió. Acusan de algún tipo de pendiente con el Estado administrativo. Aquí está, pues hace mucho tiempo, archivos de la causa. El resto se encuentra en vigencia y no es correcto que el presidente Moreno simplemente permita que se fiscalice a los funcionarios que ya no son de su agrado. El secretario de Estado aseguró que existen represalias políticas en su contra. Yo lo tomo como de parte de quien viene, personas totalmente desacreditadas. Este miércoles el ex candidato presidencial por Fuerza Ecuador, Dalo Bucaram, tenía previsto acudir ante la Fiscalía del Guayas para solicitar la apertura de investigación contra Espinel, en base a los informes del organismo de control del Estado. En Quito, Ubel Onofre, Telediario. El presidente Lenín Moreno firmó el decreto ejecutivo 210 mediante el cual se establece la exoneración del anticipo del impuesto a la renta correspondiente al periodo fiscal 2017. Esto para las personas naturales, sucesiones, indivisas obligadas a llevar contabilidad y sociedades. Escuchemos de qué se trata. La rebaja del 100% será para los contribuyentes cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o menores a $500.000. El 60% para quienes obtengan ingresos brutos anuales que van desde $500.000, 1 centavo, hasta $1 millón. Y el 40% para los contribuyentes cuyos ingresos superen el $1 millón. Se encarga al SRI la ejecución de estas medidas. Actores de la economía popular y solidaria respaldan el cobro del 10 centavos de la tasa de servicio de control aduanero. Sostienen que la medida no genera impactos y cuestionan la postura de los grandes sectores industriales. El Servicio Nacional de Aduana lo informó en un comunicado. El remitido da a conocer que la jueza de Garantías Constitucionales decidió negar el pedido de revocatoria que sectores productivos de Guayaquil interpusieron para dejar sin efecto el cobro de la tasa de 10 centavos de dólar de control aduanero. Actores de la economía popular y solidaria respaldaron la aplicación de esta medida. Nosotros somos productores, dinamizamos la economía del país con las materias primas que nosotros importamos que tienen 0 tasas de aranceles. Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano se insistió en observaciones de esta norma. El impacto producto a producto va a depender justamente de la unidad de control que nadie sabe con exactitud cómo ha sido establecida. El análisis también va por el mismo camino. Mire, o por lo menos hacerle selectiva, ¿no? Digo usted a determinados productos, castigarles, ¿no es cierto? Y usted a los suntuarios. La postura oficial se enmarca en señalar que existen intereses en desinformar y tergiversar el impacto de esta medida. Porque es una campaña mediática de desinformación. La tasa de servicio de control aduanero rige en el país desde el lunes de la semana anterior. Para Telediario informó Javier Ceballos. La Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Corpey, realiza capacitaciones a sectores productivos del país sobre la actualización en la comercialización de productos en el exterior. La jornada de inducción se inició en Guayaquil y se va a replicar a nivel nacional. Evaluando el trabajo coordinado de la empresa privada y el sector público, el evento fue dirigido a exportadores e importadores sobre la importancia de la apertura arancelaria. Va a permitir que identifiquemos productos necesarios para las diferentes industrias, para la producción, para la exportación. El taller tiene un enfoque práctico para analizar términos y terminologías para usuarios que optan por cambiar una apertura arancelaria, código que no puede ser modificado en Ecuador. Porque son un instrumento internacional
denominado sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, estos talleres van a lograr enfocar la cuestión práctica y hacerlo más ágil ante el requerimiento empresarial. Los asistentes se mostraron satisfechos con la inducción, puesto que cada conocimiento será empleado para mejorar la calidad de trabajo en sus respectivas empresas. Pues con el tema del avance de la tecnología, pues hay cosas que ya no se utilizan y hay cosas nuevas que no están especificadas dentro del arancel. Nos prepara al futuro a que no haya ningún tipo de afectación directamente al industrial. El primer taller de acercamiento se realizó en Guayaquil. El objetivo es que la información se difunda a nivel nacional. Para Telediario reportó Guadalupe Ayoví. A través de mesas de diálogo realizadas por técnicos de la unidad de almacenamiento de los agricultores, ellos podrán capacitarse respecto a los requisitos exigidos para la compra directa de arroz. El objetivo es evitar la comercialización mediante los intermediarios. La compra de arroz por parte de la Unidad Nacional de Almacenamiento implica algo más que una simple transacción, pues existen requisitos y condiciones que los agricultores deben conocer y cumplir previamente, situación que en la mayoría de los casos es desconocida por los campesinos. Porque yo he tenido algunas reuniones en campo, en territorio, y la verdad es que muchos de los agricultores no saben bien. La entidad explica que el producto debe contar con el estándar de calidad determinado por el Instituto Nacional de Normalización INEN, que especifica como parámetros un 20% de humedad y un 5% de impurezas. Solo así la UNA cancelará al agricultor el precio mínimo de sustentación de $35.50. Sabemos a quién tenemos que dirigirnos, sabemos a quién tenemos nosotros que decirle, tengo la cosecha, mi arroz tiene las condiciones, tienen que recibirlo. Por medio de la institución como es la UNA, pues nosotros nos nutre de las cosas que podemos hacer en esta siembra de invierno que va a haber. Para explicar en detalles estos requisitos, personal técnico de la Unidad Nacional de Almacenamiento realiza mesas de diálogo junto a los agricultores a fin de que no queden dudas respecto al proceso de venta directa del arroz. Para Telediario reportó César Eduarte. El denominado Black Friday, o en español Viernes Negro, está a punto de llegar. Locales comerciales de todo el país se preparan para este viernes 24 de noviembre ofrecer ofertas y descuentos en su mercadería. Expertos explican tips para hacer compras de manera responsable. Los descuentos están a la orden del día. Adelantamos el valor del Black Friday. Nuestro país se une a la tendencia mundial del conocido Viernes Negro, día en el que se esperan ofertas y promociones. El 50% en fragancias seleccionadas. Ofertas especiales desde el 30% de descuento en adelante. Pero ¿cómo aprovechar los descuentos? Paulina Maldonado, bloguera y experta en el tema, explica que lo más importante es hacer una lista de compras y examinar el mercado. Muchas de las tiendas también suelen subir un poco los precios o adecuarse un poco para que tú sientas la oferta. Entonces, de verdad, primero es un estudio de mercado súper bueno para que sepas que el descuento es real y que te vas a beneficiar de hacer esta compra. De su lado, expertos en educación financiera explican que es importante tener un plan de compras para que la cantidad de ofertas no nos abrumen. Para yo aprovechar el Viernes Negro tengo que saber qué necesito comprar. Ah, perfecto, voy a hacer las compras de Navidad y más o menos tengo este presupuesto y con eso me dedico a buscar. Recuerde que es importante aprovechar los descuentos, pero siempre realice sus compras de manera responsable y no olvide apoyar a los emprendedores de nuestro país. Reportó para Telediario Silra Traslaviña. Al volver de la pausa, les contamos por qué los mineros de Portobelo piden que se reabran las minas que dejaron de operar por la declaratoria de estado de excepción. Además, cómo avanza la búsqueda del submarino en Argentina con 44 personas. Regresamos. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, expone detalles de las reformas económicas en el país. Frente a los medios. Esta noche, 20:30. Cartón Piedra, con una agenda cultural completa que incluye arte, literatura y espectáculos. Todos los viernes circula con el telégrafo.
En Navidad, sorprende. Contrata tu plan de internet de 5 megas de velocidad y telefonía para tu hogar desde $28.81 mensuales y obtienes llamadas ilimitadas a fijos y móviles. CNT, lo que eres. Somos multiétnicos. Somos emprendedores. Somos incluyentes. Somos pluriculturales. Somos diversos. Somos luchadores. Somos una provincia. Somos Pichincha Informa, todos los jueves a las 9:30 con su reprise el sábado a las 18:30 por la señal de Ecuador TV. ¿Que por qué somos sinvergüenza? Porque te vamos a hablar de todo sin tapujos. Te vamos a contar lo que siempre has querido escuchar sin miedo. Y nadie nos va a callar. De lunes a viernes de 4 a 5 por Pública FM. ¿Y tú, te atreves a ser un sinvergüenza? Estamos de regreso con más noticias. El Ministerio de Trabajo y representantes de ONU Mujeres suscribieron un convenio de trabajo para la capacitación y apoyo a las ciudadanas ecuatorianas. El objetivo es crear políticas que eviten la discriminación laboral. Con la firma del convenio se busca la capacitación, la creación de fuentes de empleo y apoyo al emprendimiento con el fin de conseguir la autonomía económica de las mujeres. Que las mujeres son bastante o más capacitadas para desempeñar no solamente cierto tipo de trabajo, sino diría yo todos los trabajos. Las mujeres son más cuidadosas, más listas. El plan de trabajo delineado para 2017 y 2018 inició con la capacitación en carpintería y albañilería de mujeres afectadas por el terremoto en Manabí. Avanzaremos en la elaboración de un sello de igualdad, digamos, certificar a aquellas empresas que tienen políticas adecuadas en materia de igualdad de género. El objetivo del proyecto es erradicar las diferencias y promover políticas con enfoque de género para reducir la brecha entre hombres, mujeres y entre ellas. Que siempre al hombre le dan prioridad, a ese por la edad también, además por la edad también siempre prefieren a personas más jóvenes. Ahora tenemos fiscales, que en el caso del derecho antes de eso no se veía. Según las autoridades, Ecuador se ha destacado en la región por promulgar leyes inclusivas contra la violencia y discriminación de las mujeres, el seguro social y la paternidad y maternidad responsable. Para Telediario, reportó Valeria Villarroel. Y les contamos que Javier Saavedra Arteaga fue designado como delegado del presidente de la República ante el directorio de la empresa pública estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC EP. Saavedra, experto en manejo de compañías eléctricas, tendrá a su cargo los principales proyectos hidroeléctricos del Ecuador. El superintendente de Ordenamiento Territorial mantiene encuentros con alcaldes y representantes de las juntas parroquiales en Guayaquil para coordinar acciones en beneficio de la población. En esta cita también se abordó la propuesta de la CONAGOPARE que se refiere a la forma de elección de los prefectos. La cita fue convocada por el superintendente de Ordenamiento Territorial para dar a conocer los objetivos, modelo de gestión y ámbitos de competencia de esa nueva entidad. Sí nos interesa que el territorio se maneje de mejor manera en todos los sentidos, en el sentido de la ocupación del suelo con fines de urbanización, pero también en el sentido productivo del suelo. La superintendencia fue creada por la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que entró en vigencia el 5 de julio del 2016, para, entre otros fines, establecer acciones cooperativas para fortalecer la descentralización. Serán los que tengan que dar el informe final. Nosotros, como alcaldes, nada más nos sumamos a cada uno de los informes que ellos realicen. El espacio también fue aprovechado para tratar la propuesta de las juntas parroquiales, que buscan una reforma para que los prefectos sean elegidos por las zonas rurales. Y algo que nadie ha dicho, por favor tomen en cuenta, los concejales son urbanos y rurales. Por tanto, no solamente deberíamos preocuparnos de las inversiones de las prefecturas. Respetamos el pronunciamiento de los señores presidentes de las juntas parroquiales. Indudablemente yo pienso que habría que enfocar un poco más en el tema del debate. Los encuentros continuarán en otras ciudades para delimitar las primeras acciones de la nueva superintendencia. Para Telediario reportó Alfonso Reyes Cruzati.
Y con la construcción de muros, colocación de gaviones y el dragado del río Chanchán, se pretende mitigar el impacto de invierno que golpea cada año la zona subtropical del Chimborazo. Las familias se unen a esta minga para enfrentar la próxima época de lluvias. Con la llegada del invierno, el río Chanchán en el cantón Cumandá se torna en una amenaza. En años anteriores, su cauce se ha desviado provocando daños en vastas extensiones de cultivos y también viviendas. Cada año avanza más y más esto y se estaba comiendo todo lo que era el bordillo acá del sector de nosotros y era preocupante, era súper preocupante. Las inundaciones afectan a cientos de familias en los sectores que dependen de la producción agrícola. Para que el río no se meta, que haga daño. Por más de un mes, la maquinaria pesada perteneciente al gobierno de la provincia trabaja en la construcción de muros de contención y el dragado del río. Los constructores apresuran la obra pues saben que en diciembre la lluvia se hace presente. Aquí en el sector del Chanchán se está haciendo de desolvar para formar un muro para protección del sector de producción agrícola. La maquinaria se quedará de forma permanente por disposición del prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, para apoyar con cualquier trabajo emergente, mientras que las obras en el río Chanchán continuarán hasta que el invierno lo permita. Desde Chimborazo para Telediario, Gonzalo Parra. Reducir los impactos de la contaminación ambiental debe ser uno de los esfuerzos en conjunto que debe realizar la sociedad. La emisión de monóxido de carbono cada año perjudica al estilo de vida de los ciudadanos en el mundo. Por ese y otros motivos, la industria automotriz en nuestro país ha decidido apostar por la movilidad sostenible. El sector automotriz decide sumarse al esfuerzo para reducir la contaminación en el país. La empresa privada ahora implementa tecnología ambiental en los vehículos con un sistema de mantenimiento amigable con el ecosistema que disminuiría la generación de residuos y la importación de aceites. Esto implica en 5 años el ahorro de 8.100.000 litros de aceite o 2.025.000 filtros de aceite. Que eso evidentemente tiene un impacto importante sobre la ecología del país y sobre la economía porque eso representa un ahorro de $54 millones en importación de filtros y de aceites. Con la utilización de motores híbridos, en 5 años se dejarían de emitir 30.000 toneladas de monóxido de carbono. Este es el momento de estrechar los lazos entre las instituciones públicas y privadas para sumar los esfuerzos y contrarrestar el calentamiento global. Según la Organización Mundial de la Salud, en un estudio sobre contaminación ambiental emitido en el 2016, el 92% de la población mundial vive en las zonas en las que la contaminación atmosférica supera los límites recomendados para proteger la salud. China y Estados Unidos son los países más contaminados del mundo. Para Telediario reportó María Gabriela Castro. Con una marcha por las principales calles de la ciudad, los mineros del cantón Portobelo, en la provincia del Oro, solicitaron a las autoridades la apertura de las minas cerradas por el decreto de estado de excepción. Las calles de Portobelo fueron el escenario para que cientos de trabajadores mineros protesten en contra del decreto ejecutivo 208, el cual amplía por 30 días más el estado de excepción en Zaruma y Portobelo. Y que entienda que Portobelo es la cuna de la minería de Latinoamérica. Y hacer una acción de protesta pacífica para que puedan ser escuchados. Los manifestantes llegaron hasta el municipio. Aquí la alcaldesa Paulina López sostiene que el decreto emitido el 15 de noviembre está acabando con la economía del cantón, por lo que pedirá una nueva audiencia al presidente Lenín Moreno. Viajar hasta la ciudad de Quito a pedir nuevamente que nos digan qué es lo que va a suceder, que ya nos digan la verdad, que si se van a cerrar, si no se van a abrir. La representante del Ejecutivo en la provincia adelanta una respuesta. No puede una actividad productiva económica poner en riesgo la vida de las personas. Trabajadores como María Sanza dicen que si quieren terminar con la minería, deben darles otras opciones. Yo quiero pedirle, por favor, que nos diga qué nos va a dar a cambio. Tiene que darnos fuentes de trabajo. Ahora esperarán respuestas. De lo contrario, radicalizarán las acciones. Reportó para Telediario Maritza Castillo.
Y tras 7 días de la desaparición del submarino argentino, se cumplió el tiempo máximo de supervivencia de acuerdo a la cantidad de oxígeno y suministros con los que cuenta. Representantes de la Armada explicaron que no hay ningún tipo de contacto de forma activa o pasiva. Además, indicaron que no se ha logrado detectar indicios de la nave por medio de sensores térmicos o patrullados marítimos o aéreos. No, lamentablemente aún no se ha logrado detectar nada. Y el reporte meteorológico habla de que el día jueves empezaría a desmejorar de nuevo la meteorología, por eso les decía que mañana va a ser un día fundamental en la búsqueda para poder aprovechar a la máxima efectividad de los sensores. Estos buques continúan barriendo el fondo del mar con las sondas multi-haz, sonares de barrido lateral, magnetómetros. Estos buques van a tener también más efectividad mañana barriendo un área ya que es del tamaño, dijimos, de la provincia de Buenos Aires. En Perú, 2 inmuebles fueron allanados en Lima y Callao, cuyos propietarios estarían involucrados en casos de corrupción. El operativo fue efectuado por un equipo especial del Ministerio Público enfocado en el caso Lavajato. Las intervenciones están relacionadas con presuntos pagos de coimas de la constructora Odebrecht a una campaña presidencial. Que se están realizando en simultáneo. El Líbano celebra el 74 aniversario de su independencia con un desfile militar en el que asiste el presidente Michel Aoun. El presidente también con el ministro Saad Hariri, quien renunció hace 3 semanas a su cargo desde Arabia Saudita por temor a un atentado. A través de un mensaje de televisión, Hariri anunció que aplazó su dimisión por petición del presidente. Y el ex vicepresidente de Zimbabue va a juramentar este viernes como el nuevo mandatario del país. Emerson Mnangagwa, de 75 años, fue destituido por Mugabe a principios de noviembre y huyó al extranjero ante el temor por su seguridad. Cuenta además con el apoyo del partido del gobierno ZANU-PF y de la cúpula del ejército. El exgeneral al mando del ejército serbo-bosnio, Ratko Mladić, conocido como el carnicero de los Balcanes, fue condenado a cadena perpetua por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado entre los años 1992 y 1995. La decisión la tomó el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Mladić durante la sesión sufrió una crisis de hipertensión, por lo que fue sacado de la sala. En 2018 van a comenzar las pruebas para la televisión digital en Nicaragua. Además, en un video quedó registrado la fuga de un desertor norcoreano a Surcorea. Más información en el siguiente resumen internacional. En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el acuerdo del bicentenario de la incorporación de la 4ª estrella en la bandera. El decreto de incorporación de la 8ª estrella fue hecho por el libertador Simón Bolívar el 20 de noviembre de 1817 en el Palacio de Angostura. En marzo del 2018, Nicaragua realizará las primeras pruebas para la televisión digital con la ayuda de Japón. En las transmisiones se van a mostrar receptores y otros equipos para que la población pueda conocerlos. El objetivo es que el apagón analógico se dé en 2 años. México ya completó el proceso, mientras que Ecuador aplazó 1 año. Una investigación realizada por profesores de una universidad en México reveló cómo una de las organizaciones criminales más sangrientas del país tomó el control total de una prisión estatal en 2011 sin resistencia de funcionarios del estado de Coahuila. El informe publicado detalla cómo los Zetas se hicieron cargo de la prisión, que estaba situada en Piedras Negras al otro lado de la frontera con Texas, y la transformó en un sitio de exterminio donde las víctimas secuestradas fueron encerradas y asesinadas. Varios videos muestran la deserción de un soldado norcoreano. Las cámaras de observación del Comando de Naciones Unidas captan el momento en que el uniformado conducía un vehículo todoterreno hacia la zona fronteriza con su vecino del sur, mientras los colegas abren fuego para evitar su escape. El soldado fue gravemente herido. Para Telediario informó Fernanda de la Bastida. El Ministerio del Ambiente calificó como positiva la participación de la delegación ecuatoriana en la cumbre de las partes COP23 que se desarrolló en Alemania. Según las autoridades, nuestro país ratificó al mundo su intención de contribuir a la lucha para minimizar los efectos del cambio climático. Por favor, les invitamos a que... Uno de los principales logros que tuvimos en esta conferencia es lo que se llama la Plataforma de Pueblos Indígenas, que es un
un requerimiento que han tenido los pueblos indígenas del mundo entero para poder ser incorporados de manera oficial en las discusiones contra el cambio climático. A la vez también se está discutiendo un tema fundamental, que es el tema de los mercados de carbono. El Acuerdo de París ya establece que se debe retomar los procesos de mercados, pero justamente se está discutiendo aún si serán similares a las del Protocolo de Kioto, como el mecanismo para un desarrollo limpio. Es un Edén de maravillas, poblado entre mil versos y canciones. Autoridades del Cabildo de Quito anunciaron el plan de seguridad y movilidad que se va a desplegar para las fiestas de Quito 2017. Carla Arsentales se encuentra en el centro histórico para ampliar esta información. Adelante, Carla. Así es, compañeros en estudios, muy buenas tardes. Me encuentro desde la Plaza Grande, en donde hace pocos minutos autoridades del Cabildo ya dieron a conocer cuál será el plan de emergencia y contingencia para estas fiestas de Quito 2017. Recordemos que se realizarán más de 260 eventos completamente gratuitos. Escuchemos cómo estará distribuida la seguridad a lo largo de toda la capital. Van a tener puestos de mando unificados, en donde van a estar 14 instituciones metropolitanas, y ahora esta buena noticia de que todos los eventos estaremos integrados con la Policía Nacional y obviamente el Ministerio del Interior. Talento humano superior a los 5.886 funcionarios públicos, cuya misión fundamental, evitar heridos, lesionados o fallecidos. Un aspecto que para nosotros es fundamental es que podamos vivir las fiestas de manera responsable, con moderación, protegiendo nuestra seguridad, cuidándonos entre todos. Es importante también recordarle a la ciudadanía que el feriado de este miércoles 6 de diciembre se pasará para el viernes 8 de diciembre. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ha planteado que el día 6 de diciembre sea día asueto, para que así se mantengan pues vivas las tradiciones de las fiestas de Quito. También pues la ciudadanía deberá conocer a cabalidad cuál será el plan de emergencia, de esa manera pues distribuirse en el transporte público a los distintos eventos que se realizarán, y en un caso de emergencia comunicarse inmediatamente con el EQ 911. Esta es toda la información que yo les puedo ofrecer desde el centro de la capital. Con esto regreso a estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Carla. Este martes también la corona que llevará la futura reina de Quito 2017-2018 fue presentada a las 10 aspirantes. A pocos días de la elección de la nueva soberana de la capital, las 10 candidatas pudieron tocar, ver y conocer más sobre la elaboración de la corona que portará la nueva reina de Quito 2017-2018. Tiene 60 quilates en topocios azules de corte oval. Tiene 250 enjolles pequeños de zafiros blancos y también tiene perlas, lo cual le complementa en sí todo el diseño que es muy sofisticado, elegante. Esta joya representará para la próxima reina de Quito un símbolo de elegancia, pero también de compromiso con la ciudad. La verdad me parece una joya preciosa. Me emociona la idea de poder tenerla en algún momento. Es toda la belleza representada en una sola corona. Realmente creo que más que la belleza es una gran responsabilidad. La elección y coronación se hará el 24 de noviembre en el Teatro Nacional Sucre. Con este acto se inaugurará la agenda de fiestas de Quito por sus 483 años de fundación española. Reportó para Telediario, Carla Arsentales. De esta manera se abren las fiestas de Quito, que ojalá se vivan en familia y sin excesos, disfrutando de los artistas invitados. Suerte a todas las candidatas, muy bellas todas. Gracias por su compañía, pasen bien, buen provecho.